Muy buen día, respetable público que amablemente nos acompaña el día de hoy. Su amigo Omar Suárez desde la ciudad de Mérida, Yucatán, les da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión jurídica, donde el día de hoy platicaremos acerca de un tema denominado la teoría de la imprevisión como límite a la autonomía de la voluntad. Antes que nada, quisiera desearles que estén ustedes bien. Hemos pasado recientemente pues una serie de complicaciones derivadas del COVID-19. Y dentro de estas complicaciones que se han presentado, pues seguramente muchas personas se han preguntado cuál va a ser el efecto jurídico que en materia de contratos se debe de realizar o en materia de contratos se va a presentar derivado de esta pandemia que nos toca vivir. La materia de obligaciones civiles establece como fuente de la obligación al contrato. Este contrato implica que las partes, acreedor y deudor, de manera libre puedan pactar en un contrato las condiciones que así lo decidan. Claro, la ley establece ciertos límites. Dentro de esos límites encontramos que solo se pueden contratar o renunciar derechos que sean privados, que no afecten los derechos de terceros. Y si en un momento determinado en esa contratación se renuncia a algún derecho, se debe de manifestar expresamente cuál es el derecho que se renuncia y transcribir el artículo que contiene el derecho renunciado. Esto lo encontramos en el artículo 9 del Código Civil del Estado de Yucatán, pero seguramente lo encontraremos en diversas legislaciones a nivel nacional. Ahora bien, esta autonomía de la voluntad viene acompañada de una frase conocida como pacta sunt servanda, que significa que los contratos deben de ser cumplidos en los términos en los cuales fueron pactados. Sin embargo, la pregunta que se hace hoy en día es: ¿qué medios de defensa tiene el deudor para hacer valer en contra del acreedor por la firma o el acuerdo de un contrato cuando han cambiado las condiciones que se presentaron de la fecha en la cual se celebró el contrato al día de hoy? Y entonces surge, de acuerdo a los doctrinarios, lo que se conoce con el nombre de la teoría de la imprevisión, que se funda en el valor o en la virtud de la equidad. Es decir, la equidad busca que entre acreedor y deudor las situaciones o condiciones pactadas no sean demasiado gravosas para alguna de las partes. Esta teoría de la imprevisión tiene antecedentes desde el derecho romano. También tiene antecedentes relacionados con el derecho canónico. Se menciona que han influido en su formación pensadores, por ejemplo, Cicerón, por ejemplo, Tomás de Aquino, por ejemplo, San Agustín de Hipona. Tomás de Aquino ha referido que un deudor está dispensado de cumplir un contrato si cambiaron sustancialmente las condiciones que existían al momento de haber celebrado el mismo. En diversos países del mundo, poco a poco, esta teoría de la imprevisión ha ido pues siendo aceptada. En México, en 1928, en el Código Civil Federal, la teoría de la imprevisión ha sido reconocida en un contrato, en el contrato de arrendamiento de bienes rústicos, donde se establece la posibilidad de que el arrendatario, para el caso de sufrir casos fortuitos extraordinarios, entendiéndose por extraordinarios, peste, guerra, incendio o algún acontecimiento grave, poco usual, del cual las partes no podían haber previsto
esa situación. Entonces le dan la oportunidad al arrendatario de poder reducir la renta cuando ha perdido más del 50% de su cosecha. Ese mismo artículo que está en el Código Civil Federal se encuentra en algunos códigos civiles de algunos estados de la República, entre ellos en el estado de Yucatán, en el estado de Tabasco, en el estado de Campeche, en el estado de México, entre otros, donde esta teoría de la imprevisión se presenta en el contrato de arrendamiento de bienes rústicos. Ahora bien, en algunos otros estados de la República se ha dado apertura a esta teoría de la imprevisión para efectos de que se aplique a cualquier acto jurídico, siempre y cuando hayan cambiado las condiciones de una forma grave. Entre ellos encontramos a la Ciudad de México, encontramos al estado de Aguascalientes, encontramos al estado de Guerrero y encontramos al estado de Quintana Roo, los cuales establecen esta teoría de la imprevisión en su Código Civil. ¿Cuál es el efecto de que la teoría de la imprevisión esté presente y reconocida en la legislación? El efecto implica de que el deudor, ante la acción ejercida en un juicio por parte del acreedor, pueda pedirle a un juez que, en virtud de que han cambiado de una forma drástica las condiciones existentes cuando se pactó la obligación a las del día de hoy, que el juez pueda reducir las obligaciones o las cargas buscando una mayor equidad. Esto es algo que busca el derecho civil, busca equidad, equilibrio entre las partes. No le gusta al derecho civil que alguna de las partes lucre en contra de otra. Hay varios ejemplos que encontramos donde la equidad se presenta en el Código Civil. Por ejemplo, tenemos la figura de pago de lo indebido, donde se establece que una persona no debe de enriquecerse en perjuicio de otra. Lo tenemos también presente en la figura de la accesión, donde se establece que el dueño de un bien no puede aprovecharse de las mejoras que le hagan a ese bien por otra persona sin pagar las mejoras que esa persona haya realizado. Y también podemos encontrar que se establece en algunos códigos civiles que para el caso de que algunas condiciones pactadas en un contrato no estén claras, se va a tratar de favorecer, por así decirlo, a la persona más débil del contrato. Gracias por la oportunidad de escucharme. Quiero invitarte para que desde el lugar que te toque a ti estar como abogado, como miembro de la sociedad, como académico, vayas difundiendo esta teoría de la imprevisión, porque busca la equidad. Claro, los acreedores que tienen a su favor ciertas situaciones, pues no les va a gustar mucho esta teoría. Pero hay que saber que no siempre vamos a atender al acreedor. En ocasiones nos va a tocar atender al deudor. Y entonces la habilidad del abogado, litigante o postulante, es usar todo su conocimiento que existe en la legislación, que existe en la doctrina y que existe en la jurisprudencia, en los principios generales del derecho, en beneficio de su cliente. Gracias, que tengas bonito día.